Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al Café con Leche, la parte final de este bloque informativo de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el resto del mundo. Don Ramón Cabral de la Torre, su recomendación como de costumbre. Almacenes Salvador, más que una tienda, es una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Ropa para todas las edades, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Almacén de Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa. Tiene el periódico Diario Libre hoy un análisis noticioso acerca de que las órdenes de alejamiento que ordena un juez en contra de una persona, principalmente hombre, cuando están asediando a una mujer, no tienen efectividad. Yo creo que el asunto no se ha entendido. Cuando se va a una conciliación ante el Ministerio Público y el Ministerio Público apodera a un juez para que conozca acerca de los litigios que hay, se emite una orden de alejamiento. No puede estar a 500 metros de donde está esa mujer. ¿Qué puede hacer la autoridad cuando ocurre eso? Le va a poner un equipo de vigilancia al hombre para que no se acerque. Ese no es el mecanismo. El mecanismo es que si el hombre viola esa orden de alejamiento, la mujer se acerque a la autoridad y le diga, se me acercó. Entonces ya la autoridad toma una decisión con respecto a él porque está violando una disposición legal. Puede hacerle un sometimiento y juzgarlo por el asedio o por los daños morales que le está causando a la persona. Pero nosotros no tenemos los mecanismos para cuando viene una orden de alejamiento de un hombre que está asediando a una mujer de manera peligrosa, no tenemos cómo ponerle dos hombres a ese hombre para que no se acerque. Ese no es el mecanismo. El mecanismo es correcto porque la autoridad ha hecho lo que tiene que hacer. Usted no se puede acercar. Si él lo viola esa disposición, la mujer tiene el derecho y la obligación de ir ante la autoridad que emitió la orden de alejamiento para denunciar que el hombre está violando la disposición, que fue lo que pasó con Omega, que hubo una decisión de un tribunal que le impuso una serie de medidas que él debía cumplir y él dijo que no la iba a cumplir. Entonces, cuando se dieron cuenta de que él no estaba cumpliendo, inmediatamente se tomó una determinación con él y fue a parar a la cárcel. Eso es lo que debe hacerse. No es que le van a poner al hombre un... Pero ¿y el caso entonces del asimilado de la policía que mató a la ex esposa y a la ex suegra? Él había violado. Tenía 5 órdenes de alejamiento. ¿Y 5 órdenes de alejamiento, sí, con una basta. Bueno, pues tenía 5 querellas. Esa es una debilidad del Ministerio Público. Ajá. Porque si si eso se da reiterativo, no solamente con el señor ese ex, sino con otros que han ido, las mujeres van, coño, y terminan matándolas. O sea, no creo que tenga el Ministerio Público la fuerza necesaria como para poder evitar esto, independientemente de la orden de alejamiento como tal. No. Si Aquí viola... hay un problema muy difícil de bregar, que es el cultural. Ese machismo levantístico. Eso hay que entenderlo. Que dice, pero si ella no te quiere, busca otra. Señores, el gusto es el que ratrilla. Como dice Luis Vaga, pégame cuerno, pero no me dejes. Oigan, no. Miren, una de las grandes debilidades que tiene la sociedad dominicana es el caso del Ministerio Público. Sí, señor. Ayer justamente reflexionaba sobre ese tema y a mí me gustaría tener de frente al Procurador General de la República como jefe del Ministerio Público para hacerle algunas preguntas. Y me prometí entrar, ojalá que encuentre eso, en la página del Ministerio Público. De la Procuraduría. De la Procuraduría General de la República para ver exactamente cuál es el organigrama que tiene el Ministerio Público. Porque siempre he dicho que el Ministerio Público Dominicano es un Ministerio Público reactivo. Reacciona por una denuncia.
no hay procesos de investigación por iniciativa propia. Y a mí me gustaría saber si en el organigrama del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, hay un departamento, por ejemplo, de seguimiento a asignaciones de casos y evaluación del desempeño de esos procuradores adjuntos o fiscales a los cuales les asignan los casos. Porque resulta que aquí hay casos que al final proscriben, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación, no hay ninguna evaluación de desempeño. Bueno, ya se descubrió a los 20 años que fulano fue el que mató a Perencejo. Pero ya pasó el tiempo y el tipo puede pasearse por el frente de la casa de la víctima. No es perseguible. No es perseguible penalmente. Ajá. Así como otros casos donde se supone que el Ministerio Público es el responsable de la investigación y del sometimiento a la justicia, utilizando a la Policía Nacional como auxiliar. Pero aquí le echamos la culpa a la Policía Nacional, porque el régimen nuestro ha sido siempre concebido en que la policía es el que apresa y el que suelta y el que tranca. Duramos 100 años en esa práctica. Entonces nos olvidamos que es el Ministerio Público el responsable de la investigación y que un Ministerio Público puede favorecer el que un caso deje de ser perseguible con la inercia, con la inacción. Por ejemplo, ¿cuál es el fiscal de Santiago que tiene asignado el caso de Newton González? Sí existe, eso es lo que tú quieres saber. Sí. Y si hay la Comisión de Evaluación del Ministerio Público, si ha llamado en alguna oportunidad a ese procurador adjunto o a ese fiscal para preguntarle en qué están los casos que a usted se le asignaron. Vamos a hacerle la revisión. Usted tiene 20 casos asignados. ¿Cuáles son los mecanismos que usted ha utilizado para darle seguimiento a esos casos? ¿Cuáles son los policías que usted está utilizando como auxiliar? ¿O cuáles son los auxiliares? ¿Cuál es el resultado? ¿Por dónde va usted? ¿Por dónde va usted? ¿Hasta dónde usted ha llegado? Si hay un departamento en la Procuraduría que le dé seguimiento a esos casos y que, como sea, hay una comisión de evaluación del Ministerio Público, ¿verdad? Hay una escuela del Ministerio Público, yo sí, no sé si en una realidad... escuela, pero hay un departamento de evaluación, porque supuestamente te obligan, y ese era el tema con Jenny Berenice, que a Jenny Berenice no le hicieron la evaluación de desempeño en el tiempo hábil para ella poder o quedarse o aspirar a una posición jerárquicamente superior a la de fiscal del distrito. Y luego se le buscó el bajadero para mantenerla en el tren del Ministerio Público. Pero ¿hasta dónde hay ese tipo de seguimiento, ese tipo de evaluación de casos que han conmovido en su momento a la sociedad dominicana y que se han quedado en el olvido? Ya el tema de la explosión en Santo Domingo ya salió de los medios de comunicación. Y yo dudo que vuelva a retomarse, pero no se sabe cuál es el destino, la compensación de las víctimas de esa acción. Hay un Ministerio Público, lo que se ha dicho es, se formó una comisión para investigar. Cuando algo en República Dominicana cae en manos de una comisión, es que ahí se paró todo. Ahí no hay más nada, ahí no hay resultado, y eso es una práctica que viene del gobierno de Joaquín Balaguer. Cuando se producía el asesinato de cualquier desafecto al régimen, Balaguer nombraba una comisión y ahí moría el caso. Comisiones, ¿para qué? ¿Para qué? Para nada, para no llegar a ninguna conclusión. Tenemos llamada en la línea. Buenos días. Hola. Sí, buenos días, jóvenes, que por cierto tienen un look que parece más jóvenes que el año pasado.
Está bien, eso. Feliz año nuevo a usted y su familia. Gracias, igual. Con el tema que ustedes están analizando hace rato y que urge, no puede ser olvidado, de la violencia contra la mujer, que ha tenido ahora una coletilla que tiene relación con eso, que ha sido de lo más comentado, que han dedicado horas enteras al caso de Omega, que está vinculado, porque Omega ha estado preso por asunto de violencia intrafamiliar. En el caso de esta situación, creo que Cabral fue el que señaló de que es un hecho que no puede solucionarse con decretos y con leyes, no. Es un problema social de dimensiones enormes y de difícil solución, de muy difícil solución, porque ha habido en el país una transformación de la costumbre, de la relación que mantenía la gente en el matrimonio, en el hogar. El país, yo diría que a partir de los 2000, que se decía que podía acabar el mundo, pues mire, son reflejo hasta de eso, las comunicaciones y todo, han transformado. El celular, que es la evidencia que queda, el rastreo, el inventario que se lleva, la vida íntima que lleva la gente. Y ahora el marido puede ver en el celular todo lo que sucede y la mujer también. La situación de la mujer que se ha liberado, que puede trabajar, que son doctoras, esta autoridad, el esposo, todo esto lo que genera, no es un asunto nada más de que violencia, genera ese tipo de reacción, porque el ser humano cuando se le acorrala y se le ve bloqueado y se le ve denigrado, comete actos de barbarie. Y muchas veces los departamentos que tienen que ver lo tratan de una manera muy sutil y muy suave, llámese de protección de mujeres y ese tipo de cosas. Es un problema grave que hay que enfrentarlo, pero también con un asunto de información, de cultura, de programas que lleven mensajes, de que usted se puede divorciar, hasta facilitar los divorcios, buscar una serie de cosas. Si no, la sangre va a llegar no al río, no va a llegar al mar. Y en el caso de Omega, señores, que se ha dedicado tanto tiempo a decir, yo creo que se magnifica. Omega no es lo que Omega cometió, y no me gusta ni la música de rapeo y perreo, no soy un seguidor, jamás. Lo que me gusta es la sinfonía, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Sino que Omega no puede crearse como un símbolo de la violencia contra la mujer y contra nadie. Que yo sé que Omega nunca ha cuchillado a nadie, ni ha dado un tiro y una serie de cosas. Y lo que ha hecho contra la mujer lo censura y merecía una represión de la justicia. Pero nadie se preocupó, ni ningún periodista, ni ningún programa, a Jorge Ida, que a la americana aquella que se dejó, que le cometió una violencia peor que la de Omega, y él está en libertad hace tiempo, y muchísima gente ni le preocupa que aquí en Santiago hay gente que ha matado en 100, porque controla los puestos de droga para dominar entero el mundo de las drogas. Entonces, aliarse contra Omega, que es un joven de tracción humilde, que tampoco puede acorralar, que duró 2 años, no porque le dio a nadie, porque violó un farol. Yo creo que es un acto de injusticia y de insensibilidad social, que no lo merece ni él ni nadie. Bien hecho que lo pusieran en libertad y darle seguimiento, porque tampoco él puede ser condenado a la ignominia. Buen día. Okay. Bueno, yo lamento decirle que no comparto su posición. No fue un farol que él violó. Ya yo lo he dicho como 4 veces. Sí, ya Danilo lo ha dicho como 4 veces. Y no es una justificación el que venga de un barrio humilde, de un sector humilde, que se haya... porque no todos los que salen del sector humilde son como Omega. No, pero hay otra cosa. Se supone que como Omega es un líder, es un farol de la juventud, se le debe exigir un comportamiento mucho más adecuado que una persona desconocida, porque él tiene una influencia en los muchachos y los muchachos lo ven como quien ellos quisieran ser. Déjenme concluir lo del Ministerio Público, que tiene también que ver con todo el desempeño de la persecución de todo tipo de delitos. En el ordenamiento existe lo que es la Procuraduría Especializada de Persecución, de Prevención y Persecución de la Corrupción Administrativa. La PEPCA. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si en estos momentos esa Procuraduría Especializada
tiene algún tipo de investigación abierta que no sea solo por las denuncias de programas de televisión o de radio, de programas de investigación. Si por iniciativa propia la PEPCA ha dicho, pero ven acá, esta riqueza que está enseñando este señor merece una investigación, vamos a asignarle al fiscal adjunto fulano de tal que haga una investigación y que nos dé información sobre esto. A mí me gustaría saber eso. Si hay alguna investigación por iniciativa propia como elemento, como organismo de prevención y de persecución, como sucedió por ejemplo en Brasil, que no fue por denuncias de que había un problema de soborno. El Ministerio Público estaba haciendo su trabajo. No, el Ministerio Público tuvo la iniciativa, el hoy Procurador de Justicia de Brasil, el juez Moro, fue una iniciativa que tomó el Ministerio Público de investigar todo lo que estaba pasando con este crecimiento desproporcionado y esta presencia casi omnipotente de varias empresas de consorcios de Brasil. ¿Existe en República Dominicana esa iniciativa? Nada más por auditorías visuales, déjame investigar a Danilo Basilio, que es funcionario público y que está exhibiendo una riqueza, acaba de inaugurar una casa de 18 millones de pesos con un salario de 100 mil pesos. Porque esa ha sido la queja nuestra, de que el Ministerio Público aquí reacciona en los periódicos, en los medios de comunicación. A raíz de denuncias. Cuando viene una denuncia, pero resulta que esa denuncia puede ser sensacionalista, puede ser lo que sea, pero nunca termina en la investigación del Ministerio Público, porque se está investigando, estamos en el proceso, la fase secreta, estamos en qué sé yo qué cosa, y nunca se termina, y se olvidan los casos y pasa un gobierno, pasa otro, hasta que al final ya se olvidó el tema, se sacó el tema de los medios. Por eso insisto en que uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana es su representación en el Ministerio Público, que no ha jugado su papel y parece que no lo ha entendido y que solo se limita a reaccionar cuando hay una denuncia, a hacer muchas notas de prensa, que logramos una condena de 20 años a uno que violó a una muchacha en Montecristi, 10 años a uno que agredió a una pareja, el otro 20, 15 años para el que intentó asesinar a alguien, pero una investigación propia, que es lo que debe hacer el Ministerio Público, asignar. Vamos a tomar diferentes casos y vamos a investigar. Y cuando usted tenga todas las pruebas en esa investigación secreta, ¿verdad?, se da a conocer el sometimiento a la justicia de esa persona que estaba violando las leyes, estaba enriqueciéndose de manera ilícita, estaba lavando dinero, pero no solo en el sector privado, público, hasta en el privado, sino en el sector privado también. Gente que exhibe riquezas que ha tenido un crecimiento extraordinario, pero cuando no se hace una denuncia a través de un programa de televisión o de radio o una iniciativa privada, el Ministerio Público no reacciona ni investiga. Usted dirá falta de recursos, falta de preparación, falta de ordenamiento, de seguimiento de buenas prácticas, pero esa parte importantísima, que es la representación de la sociedad dominicana, que es el papel del Ministerio Público, es el representante de la sociedad dominicana, debe ser enfocada de manera seria, profunda, para tomar caso por caso, fiscalía por fiscalía, y decir, vamos a revisar todos los casos que tenemos pendientes en Santiago. Vamos a revisar todos los casos que tiene cada fiscal de Santiago. ¿Cuáles son los mecanismos que ha estado utilizando? ¿En qué nivel o a qué nivel van las investigaciones sobre cada caso? ¿Dónde se estancaron? ¿Qué se hizo? Porque eso es parte de la impunidad también. Claro.
Esa es la impunidad. ¿Y No es solo perseguir a 4, 5, 10, 20 funcionarios o exfuncionarios del que han gobierno. sido denunciados a lo mejor hasta por enemigos Que han ellos. sido denunciados por investigaciones periodísticas, sino también investigar sector privado, fortunas, donde entra el dumping, donde entran las malas prácticas de competencia, donde entra el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, que sea investigación por iniciativa propia del Ministerio Público y que explote, que en un momento determinado, como explotó en Brasil, esa investigación, explote también una aquí. Porque allá hay una administración de justicia más sana que la de aquí. Mientras aquí no se despolitice la Procuraduría General de la República, ese es el elemento, el factum, como se diría en la... Es probable. Es ahí el meollo, como está todo el Estado. Mientras el Estado, para ser funcional, tiene que tener ciertos niveles de despolitización. Lo que quiero señalar es que yo no quiero más notas de prensa hablándome de condenas que se lograron. Porque aquí sí hemos tenido el arte de centralizar las informaciones. Todas las informaciones que tienen que ver con el Ministerio Público de Santiago tienen que enviarse a la capital para que en la capital redacten la nota de prensa que va a los medios de comunicación. ¿Qué le vamos a sacar a Si eso? es conveniente. Si no es conveniente, no pasa nada. Y eso es una faceta del Ministerio Público la que tú estás exigiendo que de verdad... Que debe ser. Debe ser. Pero hay otra también y es en la confección de los expedientes, la calidad del trabajo, el sostener una persecución ante un juez que constantemente se cae y uno dice, ¿y por qué lo hicieron así? Si de manera elemental pudo haberlo hecho de otra manera y el caso se cae y le entran a fuetazo a los jueces. ¿Cuál ha sido el desempeño de la Procuraduría Especializada de Prevención y Persecución de la Corrupción? Engavetar expedientes. ¿Cuál ha sido el desempeño? No. ¿Hubo un proceso de evaluación para dejar ahí a la señora Pelletier? ¿Su desempeño ha sido satisfactorio? ¿Cuántos casos ha llevado a feliz término esa dependencia de la Procuraduría General de la República? ¿En cuáles casos se está investigando? Que no solo sean las denuncias que se hacen en los medios de comunicación. ¿Hay un departamento que sigue eso? Muy difícil. ¿Hay una reunión mensual para pasar balance a todos los casos que hay pendientes y cuáles han sido los resultados y en qué etapa están? O sea, ¿a qué vamos? ¿A qué van los funcionarios? Y ahí entra lo que siempre he insistido de la responsabilidad personal de cada funcionario. O sea, ¿a qué va el funcionario, la directora de la PEPCA? ¿A qué va todos los días a la oficina asignada? Llama a los fiscales. ¿Cuál es su adjuntos, trabajo? Exactamente. ¿Qué es lo que hace? todos los días le diga, Cabral, venga acá, dígame en qué va el caso de fulanito de tal. Danilo, explíqueme en qué va el caso que usted lleva, qué usted está utilizando, en qué etapa está, cuáles son los escollos, hasta dónde usted está parado y por qué. O sea, es como si fuera un plan estratégico, la evaluación de un plan estratégico. ¿No? Y tener un contacto directo con asuntos internos de cada institución. Entonces, eso Dime es cómo va eso allá adentro. Pero lamentablemente aquí nos hemos limitado a los grandes casos denunciados, que muchas veces se diluyen, con pruebas o sin pruebas. Si no tienen pruebas, es el mismo culpable, porque ya la opinión pública lo condenó y es un corrupto. Eso es así. Y si hay pruebas, o se quedan o se barajan, y al final yo me fui y ese caso quedó ahí. Como muchísimos casos, de que el incumbente lo cambian y al final la carga le cae al que llega, el que llega, bueno, dice, ese es un caso de aquel. ¿Dónde está? No hay una evaluación de desempeño, Eso no es hay así. una confirmación de un papel decoroso haciéndolo desde el Ministerio Público. Y es una pena, Entonces hablamos de los jueces. oye, es una pena, Atahualpa, que tú estés denunciando eso, estando el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, que internamente no había forma de que no se evaluara a cada uno de sus circulistas y de sus miembros toda la semana,
¿cómo está el desempeño de fulano de tal? En el mismo organismo. ¿Está entendiendo? O sea, eso debió ser una política de Estado a partir Pero de que el pueblo ya tomara está el Consejo Nacional del Ministerio Público, que debe ser el órgano de evaluación, de desempeño. Bueno, Por mientras- ejemplo, ya el caso de Aguilda y el otro juez desapareció. La incursión del presidente de la Suprema Corte de Justicia se quedó así, en ese caso. Igual que otros casos que están supuestamente en el Ministerio Público y nadie... estamos en la fase secreta de la investigación. Eso se llama el limbo, se llama eso. Pero el Exactamente. limbo lo practican en muchas formas. Todos los casos aquí que tengan que ver con el término corrupción y política se quedan en los limbos. Pero que no solo debe circunscribirse al tema No. oficial, también la investigación, por ejemplo, en Brasil, comenzó por el sector privado y arrastró el sector público. Por eso se llamaba Lavajato. Fue por el sector privado que Pero, comenzó. bueno, pero en Brasil la justicia tiene un mejor desempeño que nosotros. ¿Y por qué aquí. no podemos lograr nosotros ese desempeño? Hay muchas aristas que están ahí. El primer obstáculo es la propia dirección del Estado. Es un Estado complaciente, es un Estado obsecuente y eso limita. Retoma lo que dijiste, la politización del Ministerio Público. El Ministerio Público debería ser electo en unas elecciones. Ese podría ser un correctivo. ¿Tú me estás entendiendo? Electo. Y los jueces también. y que no tenga ningún tipo de atadura con el poder Y político, los que le da jueces- órdenes. Y los jueces también. como Tiene se- que investigar tal vaina. Ay, ten cuidado porque está el compañero fulano de tal. Si es electo, es electo. En Bueno, Estados señores, Unidos, vámonos. los jueces son todos electos Mañana comienza, para un que fin- no tengan ningún tipo de vinculación. ¿Qué? mañana comienza un fin de semana, parece que va a ser largo también. No, ¿y de qué? Entonces la semana fue corta. Bueno, ya mañana Pues- es viernes. Un brinquito. No trabajamos 3 días la semana. Larga te va a aparecer la semana que viene. Así Ay, que, va- Ese larga. que es completita. Señores, gracias por la atención. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Mañana Boreal, y a las 8 y un poquito en este Café con Leche. El señor Cabral de la Torre y yo estaremos esta noche a las 9 por estos mismos canales de Boreal Televisión para todo el país y el resto del mundo. Así es. Como dice Nelson Nicasio, hay que seguir hasta el día 10 diciendo feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos mañana. Abur, abur. Bye bye, buen día. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.